Imagina una compañía ferroviaria, una que ha desplegado 30.000 agentes de seguridad armados contra sus propios empleados, equipados con armas de fuego de hasta 20 milímetros de calibre. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene 700.000 trabajadores y 200.000 de ellos están a punto de perder sus empleos. Al resto se les está obligando a tomar licencias sin sueldo, sus salarios están erosionándose y se les prohíbe hablar. Esta empresa es la más grande de Rusia, RCT, Ferrocarriles Rusos. También es la columna vertebral logística de la máquina de guerra de Putin. Cada tanque, cada proyectil, cada gota de combustible que se dirige al frente viaja por estos rieles y esta columna vertebral se está colapsando. 51.000 millones de dólares en deuda, beneficios erosionados 60 veces, 200 trenes cancelados diariamente. La paradoja irresoluble de Putin. La guerra depende de este sistema, pero la guerra lo está matando. Antes de 2022, RZD era un gigante rentable, enviando contenedores a Europa, madera a Finlandia, grano a los puertos bálticos. Antes de comenzar, una pequeña pero importante solicitud. El análisis independiente de la guerra como este ha sido últimamente restringido por el algoritmo, lo que significa que este video no está llegando a muchas de las personas que podrían interesarse. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Toma solo unos segundos, pero significa todo para nosotros. Ahora, continuemos. Cuando comenzó la guerra, las sanciones cerraron estas rutas de la noche a la mañana. Lituania restringió el tránsito a Kaliningrado. El volumen de comercio europeo colapsó. Redes comerciales de décadas desaparecieron. El Kremlin buscó una solución girando hacia el este. Los proyectos de expansión del polígono oriental, PAM y Transiberiano, se planearon como una ruta de exportación a China. Putin lo promocionó como una nueva ruta de la seda. Pero cuando el presupuesto de inversión se redujo en un 25%, los proyectos se congelaron. La ruta a China funciona parcialmente, pero no puede acercarse a reemplazar el mercado europeo, y ni siquiera hay suficiente dinero para terminar la infraestructura de la nueva ruta. Luego, el Kremlin asestó un segundo golpe con su propia mano. Transportar tanques, municiones y combustible al frente fue declarado la máxima prioridad. En teoría, tenía sentido. Para ganar la guerra, necesitas abastecer al ejército. Pero el costo real fue mucho mayor. La carga civil y comercial no solo se retrasó, se detuvo efectivamente. Las fábricas esperaron semanas por materias primas, las minas de carbón no podían enviar su producto a los puertos, los exportadores no podían cumplir con los pedidos, los clientes comerciales comenzaron a huir de RZD porque la respuesta a ¿cuándo llegará? Se convirtió en no lo sabemos, y un cliente que se va no regresa, una empresa que encuentra una alternativa no vuelve al ferrocarril, la pérdida de ingresos es permanente. Y luego vino el golpe de las tasas de interés. El Banco Central aumentó las tasas para controlar la inflación. La enorme deuda de RZD, 11.000 millones de dólares cuando comenzó la guerra, ahora subiendo a 51.000 millones de dólares, se volvió impagable. En solo los primeros 9 meses de 2025, los gastos por intereses se duplicaron a 332.000 millones de rublos. La empresa está gastando más de lo que gana solo en pagos de intereses. El resultado es una cronología de colapso de beneficios de 1.480 millones de dólares en 2023 a 552 millones de dólares en 2024 a 23.9 millones en 2025. Las ganancias se erosionaron 60 veces en 4 años. El analista Sergei Alexashenko, Nest Center Londres. RZD está efectivamente en bancarrota. Aquí es donde se encuentra el punto muerto de Putin y la lógica de este punto muerto es implacable. ¿Por qué es tan crítico el ferrocarril? Porque Rusia no es Europa. En Alemania, la red de Autobahn conecta cada rincón. En Rusia, hay regiones en Siberia sin siquiera una carretera pavimentada adecuada entre pueblos. A través de esta vasta geografía que abarca 11 zonas horarias, el ferrocarril es la única forma confiable de mover carga pesada. Si quieres enviar un tanque T-90 al frente, va por ferrocarril. Proyectiles de obús de 152 milímetros por ferrocarril. Combustible para aviones, diésel, gasolina, todo por ferrocarril. La línea de suministro de Crimea, con el puente terrestre bajo amenaza de drones, depende del ferrocarril. Sin RZD, la máquina de guerra de Rusia estaría logísticamente paralizada. Esto no es una exageración, es una realidad estructural. Pero lo que está destruyendo a RZD es la guerra en sí. La prioridad de la carga militar acabó con los ingresos comerciales. Cuando cayeron los ingresos comerciales, la deuda se multiplicó. Cuando la deuda se multiplicó, se recortó la inversión en infraestructura. Los rieles se están deteriorando. El riesgo de accidentes está aumentando. Las velocidades de los trenes se están reduciendo.
y la carga militar se está transportando en esta infraestructura deteriorada, lo que significa que cada vez que Putin usa el sistema para alimentar la guerra, lo mata un poco más. La máquina de guerra está devorando su propia columna vertebral logística. Las consecuencias concretas: 200 trenes cancelados al día, una escasez de 2.500 ingenieros y de 3.000 tripulantes de locomotoras. Algunos se fueron por los bajos salarios, a otros los enviaron al frente. La velocidad de los trenes se está reduciendo por seguridad, porque la alta velocidad en vías sin mantenimiento significa descarrilamiento. En junio de 2025, la Unidad Cibernética de Inteligencia de Ucrania, HUR, atacó los sistemas de coordinación de RZD. Mientras la espina dorsal física se deteriora, la espina dorsal digital también fue sacudida. Y Crimea, la península que Putin anexó en 2014, militarmente crítica, es el punto más vulnerable de este colapso. El puente terrestre está bajo amenaza de drones. El servicio ferroviario flaquea. La línea de suministro de la península se está debilitando. Han comenzado los retrasos en municiones y combustible. La guarnición de Crimea no es autosuficiente. Todo se envía desde el continente y el sistema que lo envía desde el continente se está deteriorando. El efecto en cascada también está afectando a la economía interna de Rusia. Si el carbón no puede ser transportado, las plantas de energía térmica se quedan sin combustible, una crisis de calefacción en los inviernos helados de Siberia. Si no se puede transportar el mineral de hierro, las acerías cierran. El transporte de metalurgia cayó más del 25% en 4 años. Si las fábricas cierran, la producción cae, las exportaciones caen, los ingresos fiscales caen, el déficit presupuestario crece y el déficit creciente aprieta el presupuesto de guerra. Cuando el presupuesto de guerra se reduce, llega menos munición al frente. Cuando disminuye la munición, aumentan las bajas. Cuando aumentan las bajas, crece la presión de movilización. Un solo riel podrido puede dejar a un soldado a kilómetros de distancia en el frente sin municiones, y cuando ese soldado muere, reemplazarlo también se está volviendo más difícil. Las opciones en la mesa de Putin son insuficientes, rechazadas o simbólicas. La administración de RZD pidió al Estado 200.000 millones de rublos. El Estado dio 65.000 millones, ni siquiera un tercio de lo necesario. El Fondo Nacional de Riqueza, el Fondo de Emergencia de Rusia, ha sido agotado por el gasto de guerra. Ya no hay recursos para rescatar a RZD. RZD propuso convertir 400.000 millones de rublos de deuda en acciones. El Banco Central lo rechazó. La razón: graves riesgos para la economía nacional. El propio Banco Central del Estado considera demasiado arriesgado el plan de rescate de la mayor empresa del propio Estado. Esa sola frase refleja la gravedad de la situación. En marzo de 2026 se aumentaron las tarifas un 1%, 22.000 millones de rublos de ingresos adicionales. La deuda asciende a 4 billones de rublos, una gota en el océano. Y quizás el detalle más absurdo: en el año 2024, en medio de una crisis de deuda, RZD compró el rascacielos Moscow Tower por $2.400 millones. Ahora ha puesto el rascacielos a la venta. La estación Rizhke de Moscú y el depósito Likobory también están en el mercado. Una empresa estatal que compró bienes raíces de lujo durante una crisis de deuda, luego intenta sobrevivir vendiéndolos. Un resumen de la gestión económica de Rusia. Jeff Horn, London School of Economics. Al ritmo actual de declive, la industria ferroviaria de Rusia solo se mantendrá en pie mientras el Estado pueda apoyarla mediante préstamos forzados, inyecciones de capital o condonación de deudas. Demasiado grande para caer, pero demasiado caro para salvar. Si el colapso de RCC fuera solo una crisis de balance, podría ser manejable, pero en esos rieles están las vidas de 700.000 personas, y esas vidas están colapsando. El anuncio oficial dice que el 15% del personal de la sede, aproximadamente 6.000 personas, será recortado, pero según un plan filtrado, el objetivo real es muy diferente. De 701.200 empleados, solo 500.000 se planea que permanezcan para septiembre de 2026. 200.000 personas perderán sus empleos, 33 veces la cifra oficial. La situación para los que quedan es desalentadora. Desde el verano de 2025, se ha instruido a los empleados a tomar de 2 a 3 días de licencia no remunerada, voluntaria obligatoria por mes. Rechazar significa aceptar el riesgo de despido. Un trabajador ferroviario en el lejano oriente, mientras la región lucha con las consecuencias de las inundaciones, el empleador está efectivamente recortando parte de nuestros salarios. En febrero de 2026, se canceló la indexación salarial semestral. Mientras la inflación supera el 10%, los salarios se incrementaron en un 0.1%. Un trabajador ferroviario con más de 25 años de experiencia de forma anónima
Últimamente, el adelanto más el salario apenas alcanza 30.000. Un ex empleado de GRSHZ y te aconsejaría hacer lo mismo. No vale la pena tu salud psicológica y física, pero escuchar estas voces es difícil porque está prohibido hablar. La revista RZD Partner confirmó: incluso si reconocen el problema, muy pocos se atreven a hablar públicamente. Las quejas se filtran en grupos anónimos de Telegram. Nadie muestra su rostro. En el entorno represivo de Rusia, es casi imposible que los trabajadores de una gran empresa estatal se rebelen abiertamente. Y los 30.000 miembros del personal de seguridad armada que mencionamos en la introducción, información filtrada por la inteligencia ucraniana, revelan la verdadera razón detrás del silencio. Una empresa ferroviaria desplegando fuerza armada contra sus propios empleados es la prueba más concreta de cuánto teme el régimen a esta ira. RZD es también la columna vertebral de las ciudades Monogorod de Rusia, y esta dimensión puede ser la más peligrosa. Desde Siberia hasta los Urales, desde el Círculo Polar Ártico hasta el lago Baikal, cientos de ciudades dependen completamente de RZD, único empleador, único financiador de escuelas, único apoyo para hospitales. En estos pueblos no hay otro trabajo, ninguna otra fuente de ingresos, ninguna otra vida. Cuando RZD se retira, el pueblo muere. La población migra, la infraestructura se deteriora. Lugares donde las familias han vivido por generaciones se convierten en pueblos fantasmas. Los fabricantes de vagones también están colapsando en un efecto dominó. RZD redujo la adquisición en un 37%. La cadena de suministro se está erosionando. Las minas de carbón no pueden enviar su producto. Las acerías no pueden aceptar pedidos. Cada eslabón que colapsa arrastra al siguiente. Y al final de cada eslabón hay personas. Y la ira de estas personas se está acumulando. Cientos de miles que no pueden cobrar, que se ven obligados a tomar licencias no remuneradas, que viven bajo la amenaza de despido, a quienes se les prohíbe hablar, ven cada día más claramente que la promesa de estabilidad del régimen está vacía. El despliegue de 30.000 agentes de seguridad armados por parte del Kremlin es una admisión de cuán grande se ha vuelto esta ira. Si los trabajadores fueran realmente leales, no haría falta apuntarles con armas. Durante años, el Kremlin decía: la economía de guerra está creciendo. El gasto militar y los pedidos estatales inflaron el Producto Interno Bruto. Sobre el papel, hubo crecimiento, pero los datos de carga de RZD ya habían dejado al descubierto esta mentira. Nadie estaba mirando. Ahora tienen que mirar. El volumen de carga transportada por ferrocarril en un país es el indicador económico más fiable. Más fiable que el Producto Interno Bruto porque no se puede manipular. Un tren va cargado o vacío y los trenes de Rusia van cada vez más vacíos. En 2025, el volumen de carga cayó a 1.100 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2009. La carga metalúrgica cayó más de un 25%. El sector del acero se está derrumbando. La carga de la construcción cayó un 20%. La inversión en vivienda e infraestructura se está evaporando. Las exportaciones de carbón colapsaron. Los puertos bálticos están cerrados. La ruta a China no es suficiente. En los 2 primeros meses de 2026, la máscara cayó por completo. Producto Interno Bruto en menos 1.8. Rusia se está reduciendo. Putin dijo en marzo que las sanciones eran una fuente de cambio positivo. Semanas después, reprendió a sus propios funcionarios por la caída del Producto Interno Bruto. El Kremlin llama a esta crisis optimización, pero la optimización aumenta las ganancias. Esto las está destruyendo. En palabras de Alexashenko, RZD está efectivamente en bancarrota y la negativa del Kremlin a llamarlo oficialmente una crisis no significa que no lo sea, solo significa que es demasiado grande para reconocerlo y además del colapso, corrupción. En enero de 2026, una red de sobornos de 52 personas fue desmantelada dentro de la Dirección de Infraestructura de RZD. En más de 40 regiones se habían recibido sobornos de empresas de reparación de vagones, se inflaron informes de mantenimiento, se ocultaron defectos. El director fue arrestado, 18,5 millones de dólares malversados. Mientras el sistema se estaba pudriendo, los ejecutivos estaban robando, y para ocultar lo que robaron, informaron que los rieles estaban en buen estado, pero no solo los rieles y los vagones se están pudriendo. La demografía y la fuerza laboral de Rusia también están siendo aplastadas bajo esta crisis. Mientras los trabajadores de RZD permanecen en silencio bajo la sombra de las armas, la verdadera ola de rebelión proviene de un frente completamente diferente: los trabajadores extranjeros. Putin está luchando actualmente en 2 frentes, uno en Ucrania, el otro en sus propias calles, y el segundo frente puede ser incluso más peligroso que el primero, porque en este frente sus enemigos no son forasteros, sino las mismas personas creadas por su propia política laboral extranjera. Voces de rebelión en chino se están alzando en las calles de Komsomolsk del Amur.
Cientos de trabajadores chinos están llevando a cabo una huelga masiva en las carreteras de Rusia, sosteniendo carteles que dicen «Putin, ayúdanos» y «Sechin, danos nuestro dinero». Pero estas imágenes son solo un síntoma. La causa es mucho más profunda. Para entender cómo los carteles en chino terminaron en las calles de Rusia, hay que mirar una operación masiva lanzada por el Kremlin. Mientras los hombres rusos están perdiendo sus vidas en las líneas del frente, se ha establecido un puente aéreo masivo entre Pekín y Moscú para llenar los vacíos que han dejado en los bancos de trabajo, al volante y en los sitios de construcción. El Servicio Federal de Migración de Rusia está realizando contrataciones directas abriendo oficinas en China. El número de permisos de trabajo emitidos a ciudadanos chinos para 2025 a 2026 ha alcanzado 92.000. Estos trabajadores están concentrados principalmente en el lejano oriente, Khabarovsk, Vladivostok, Amur y Sakha. Están activos en sectores como las refinerías de Rosneft, oleoductos y proyectos de infraestructura. En algunas regiones, la población china ha alcanzado una densidad que compite con la población local rusa. Sin embargo, los salarios están al nivel de explotación. Los trabajadores chinos ganan entre $500 y $1,000 al mes, lo cual está por debajo del promedio ruso. Se les asignan los trabajos más pesados que los rusos locales se niegan a hacer, y es precisamente aquí donde el sistema está fallando. Incluso estos bajos salarios no se están pagando. Esto es precisamente lo que está detrás de la huelga en Komsomolsk del Amur. Los trabajadores de Petrohehua, una empresa china que trabaja como subcontratista en la refinería de Rosneft, no habían recibido sus salarios durante meses. Rosneft declaró: «Hicimos todos los pagos al subcontratista, pero la administración de Petrohehua tomó el dinero y huyó de Rusia». Cientos de trabajadores enfadados quedaron atrás, sin pago y sin poder regresar a sus países de origen. Los trabajadores primero realizaron una marcha, luego se trasladaron a una sentada en un parque forestal. Y el detalle más llamativo de la huelga es este: las pancartas llevaban los nombres de Putin y Sechin. Los trabajadores chinos dirigieron su petición de ayuda directamente al presidente. Desconocían las leyes en Rusia que prohíben reuniones de más de 3 personas, pero esta ignorancia les otorgó una especie de inmunidad. El Kremlin no podía detener a ciudadanos chinos y arriesgarse a tensar las relaciones con Beijing. Rusia no puede hacer cumplir sus propias leyes en sus propias calles, el ejemplo más absurdo de una pérdida de soberanía. Esto no es un accidente, sino un fallo sistémico, y las implicaciones de este fallo para Rusia van mucho más allá de los salarios impagos. Putin concedió a los ciudadanos chinos la entrada sin visa, bajo el pretexto de una amistad sin límites, para eludir las sanciones occidentales. Esta medida fue el resultado de la desesperación económica del Kremlin, ya que necesitaba que los turistas chinos aportaran divisas. Pero el resultado fue muy diferente de lo esperado. La famosa avenida Nevsky de San Petersburgo se ha convertido en un mercado chino. Frente al Palacio de Invierno y en los pasillos del Museo del Hermitage, ya no son los susurros de los rusos los que se oyen, sino los ecos de los megáfonos de los guías turísticos chinos. Enormes grupos de turistas chinos se asemejan más a propietarios que a visitantes de la ciudad. Lugares que antaño frecuentaban la aristocracia y los intelectuales rusos ahora están bajo el control de multitudes impulsadas por el poder del yuan. Sin embargo, el lado más oscuro del asunto está emergiendo en el extremo oriente. Empresas chinas están arrendando tierras en Siberia, talando abedules, talando pinos centenarios y exportando la mayor parte de esta madera a China. Según informes del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el régimen de Putin está entregando de hecho el control de las tierras más ricas del país a Pekín. Además, Putin se ha vuelto dependiente no solo del poder económico de China, sino también del trabajo esclavo del régimen más aislado del mundo. El envío de 50.000 trabajadores norcoreanos a Rusia es una de las mayores operaciones de trata de personas patrocinadas por un Estado en la historia moderna. Estas personas no trabajan como obreros en obras de construcción rusas, sino como robots biológicos alquilados por el régimen. Jornadas laborales de 18 horas, solo 2 días libres al mes y prácticamente sin seguridad laboral. La mayor parte del dinero que ganan va a Pyongyang. Los trabajadores reciben solo lo suficiente para sobrevivir. En San Petersburgo y Moscú, los proyectos residenciales de lujo ahora no los construyen ingenieros rusos, sino este ejército en la sombra. Sin embargo, esta mano de obra esclava no se limita a las obras, también los destinan a funciones clave en fábricas subterráneas de drones y en instalaciones de municiones que Rusia intenta ocultar del radar occidental. La magnitud del colapso demográfico no se limita solo a Asia Oriental, porque la escasez de mano de obra en Rusia ronda los 11 millones. Cuando los coreanos del norte y los chinos resultaron insuficientes para cubrir esa brecha, Rusia centró su atención en la India.
Según datos del Ministerio del Interior, el número de permisos de trabajo emitidos a ciudadanos indios alcanzó los 56.500 en 2025. Un video que se hizo viral en las redes sociales en diciembre de 2025 se convirtió en un símbolo de este cambio. En la Plaza Roja, frente a los muros del Kremlin, un grupo de trabajadores indios bailaba al ritmo de la música. El corazón de Moscú ahora late al ritmo de diferentes idiomas y culturas. La brecha entre el eslogan de Putin, Rusia pertenece a los rusos, y la realidad en la fábrica se ensancha cada día, y al otro lado de esta brecha está la costa del Báltico, Ust-Luga. En 2005 no era más que un asentamiento costero corriente, con una población de 2.000. Con la visión de Putin de usar la energía como arma geopolítica, la zona se transformó en una obra gigantesca. Entraron miles de millones de dólares y, para 2025, la población había superado los 30.000. En esta zona, con 37 puestos de atraque, entre 5.000 y 7.000 trabajadores operan por turnos en terminales de petróleo, contenedores, carbón y carga. La subsistencia de toda la población de 30.000 personas depende directamente de las operaciones del puerto. Si el puerto funciona, el dinero fluye. Si el puerto se detiene, la vida se detiene. Y el puerto se paralizó durante los ataques de Ucrania en marzo. Pero ese golpe externo en realidad golpeó una estructura que ya había comenzado a pudrirse desde dentro. Según la propaganda del Kremlin, los trabajadores del petróleo y el gas eran el segmento más privilegiado del sistema. Un empleado ruso calificado podía ganar hasta 200.000 rublos al mes, pero la devaluación del rublo y la inflación masiva han hecho que ese dinero sea prácticamente inútil. Quienes de verdad soportaban el infierno, sin embargo, eran otros. Los que cargaban con el peso físico de esas operaciones masivas en Ust-Luga no eran los rusos bien pagados, sino los trabajadores migrantes de Asia Central. Mientras un ruso cualificado ganaba 200.000 rublos, estos migrantes eran obligados a trabajar en un frío glacial por entre 60 y 90.000 rublos al mes. Eran los engranajes invisibles de la máquina de guerra de Putin. Cada día abrían esas válvulas y cargaban el cargamento. Millones de dólares fluían a las arcas del Kremlin para la guerra. Con los ataques de drones, esa máquina se incendió. Las operaciones fueron suspendidas. Incluso gigantes como Novatek enviaron a los trabajadores a licencia obligatoria o cambiaron a pago parcial. El resultado fue un completo desastre para los trabajadores migrantes, varados en un país extranjero, sin dinero, hambrientos y atrapados en medio de un complejo industrial incendiado. En 2023, los trabajadores de la construcción en Moscú lanzaron una protesta masiva bajo condiciones similares que solo fue reprimida por la brutal intervención de OMON. La situación en Ust-Luga es mucho más peligrosa porque no se trata de una disputa corporativa interna, sino de una consecuencia directa de la guerra. Trabajadores chinos en Komsomolsk, migrantes de Asia Central en Ust-Luga. El mismo colapso estructural está estallando en ambos extremos de Rusia, y la respuesta del Kremlin es siempre la misma: ignorarlo, reprimirlo y olvidarlo hasta la próxima crisis. Pero la reacción pública ante esta oleada de trabajadores extranjeros que inunda las calles de Rusia se está volviendo cada vez más dura. Los últimos datos de encuestas publicados por la organización de investigación independiente Centro Levada señalan claramente los pasos que se acercan de una guerra civil. Según los datos, una gran mayoría del 56% de los ciudadanos rusos exige que la entrada de migrantes al país sea bloqueada inmediata y completamente. Más de la mitad de la sociedad ha sido arrastrada por una intensa histeria nacionalista, una paranoia severa y una profunda xenofobia. En las calles, cualquiera que no sea eslavo es visto como una amenaza potencial. Es precisamente en este punto cuando el letal dilema estratégico en el que ha caído Putin se revela como un estancamiento geopolítico total. Por un lado, existe una necesidad absoluta de estos trabajadores extranjeros para mantener a flote la maquinaria de guerra y la economía, para que funcionen las fábricas, la industria pesada y las rutas logísticas. Los migrantes son traídos al país. Las fábricas comienzan a operar, pero las calles se están volviendo rápidamente extranjeras. Este choque cultural en las calles desencadena la racha nacionalista extrema en la población local y la ira se desborda en las calles. A medida que los ataques a los trabajadores extranjeros y la presión policial se intensifican, los grupos de migrantes se rebelan, como en Komsomolsk, o abandonan los sitios de construcción e intentan huir del país.
Cuando los trabajadores huyen, las líneas de producción de municiones se detienen, las fábricas cierran de nuevo y la economía vuelve a colapsar. Este es un ciclo de caos autoperpetuante que el Kremlin nunca ha podido romper. Hay una salida a este caos. Teóricamente, hay algunas opciones, pero ninguna de ellas es fácil. La primera opción es reformar radicalmente las políticas de integración, proporcionando formación lingüística a los migrantes y abriendo el camino hacia la ciudadanía. Pero esto enfadaría a la base nacionalista, y el Kremlin actualmente necesita el apoyo de esa base. La segunda opción es invertir en automatización, aumentando el uso de robots en fábricas, estableciendo sistemas de producción apoyados por inteligencia artificial. Pero bajo sanciones, la transferencia de tecnología es difícil y requiere una inversión significativa. La tercera opción es terminar la guerra, traer de vuelta a los cientos de miles de soldados enviados al frente y atraer de regreso al país la fuga de cerebros. Pero Putin no está considerando esta opción. La cuarta opción es intentar manejar la situación tal como está. Pero como hemos visto, esta estrategia no está funcionando. 4 opciones. Todas son callejones sin salida. Según los análisis de los medios estadounidenses, a Rusia le tomará al menos una década superar esta crisis, y mientras la guerra continúe, este proceso ni siquiera puede empezar. Sin embargo, la guerra no está terminando. Al contrario, se está intensificando. Los jóvenes rusos de 18 a 30 años, cuyos futuros han sido robados y que han sido marginados en el escenario internacional, están luchando desesperadamente por salir del país y huir a Europa o América. Sin embargo, las visas han sido suspendidas, las rutas de vuelo cerradas y los cruces fronterizos efectivamente bloqueados. Esta nueva generación atrapada está acumulando una inmensa presión dentro del país. En un país sin futuro, los jóvenes o bien presionarán contra las fronteras o harán estallar el sistema desde dentro. La historia nos muestra cómo han terminado crisis similares. La Unión Soviética también enfrentaba escasez de mano de obra, tensiones étnicas y una crisis económica en sus últimos años. En ese entonces, el gobierno central también estaba trasladando trabajadores de distintas repúblicas para mantener las fábricas en marcha. En ese entonces, los conflictos étnicos se desbordaron en las calles. En ese entonces, la brecha entre las promesas económicas y la realidad se estaba ampliando, y finalmente colapsó. La Rusia de hoy no es la Unión Soviética. Las condiciones son diferentes, pero los paralelismos son sorprendentes y no pueden ser ignorados. Y lo que desencadenó el colapso de la Unión Soviética no fue un golpe externo, sino la fatiga acumulada y la intransigencia desde dentro. Una cosa es cierta, Rusia no puede ganar la guerra sin superar esta crisis interna. Y quizás esta crisis sea el factor clave que ponga fin a la guerra. Es necesario ver el equilibrio. RZD es demasiado grande para fracasar. El Kremlin no permitirá que colapse por completo. 85.000 kilómetros de vías, por muy deterioradas que estén, siguen funcionando. El giro hacia China funcionó parcialmente. Se están aplicando subsidios estatales y aumentos de tarifas. El Kremlin sigue llamando a esta crisis optimización. En el lenguaje oficial no hay colapso. Pero, como dice Horn, no es sostenible. El Estado está gastando dinero para salvar RZD, pero ese dinero se está sacando de la guerra. Si se lo quita del presupuesto de la guerra, el frente sufre. Si protege el presupuesto del frente, RZD se hunde. Si RZD se hunde, colapsa la logística del frente. El Fondo Nacional de Riqueza, el Fondo para Emergencias de Rusia, ha sido vaciado por el gasto de guerra. Incluso la fuente de ese respaldo forzoso se está agotando. Este patrón ya se ha visto antes, y sus consecuencias provocaron la caída de estados. De 1990 a 1991, el colapso soviético. Al desintegrarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el sistema ferroviario también colapsó. Infraestructura sin mantenimiento, fuga de personal, caída de la carga. Las ciudades monoindustriales fueron abandonadas una a una. En Siberia, lugares donde familias habían vivido durante generaciones se convirtieron en pueblos fantasma de la noche a la mañana. Los rieles oxidados y las estaciones vaciándose fueron uno de los símbolos más visibles del colapso soviético. En 2026, el mismo patrón empieza, pero con la carga adicional de la guerra. Incluso en 1991, el Estado todavía tenía algunos recursos. Ahora, ni siquiera esos quedan. Un paralelo más lejano pero más inquietante, la crisis de la deuda otomana de 1875.
El Imperio Otomano contrajo una deuda masiva para inversiones ferroviarias y no pudo pagarla. Se creó la Administración de la Deuda Pública Otomana. La soberanía fiscal pasó a manos extranjeras. Rusia aún no ha llegado a ese punto, pero la tendencia va en la misma dirección. La dependencia de China está creciendo. Las condiciones de Pekín en los acuerdos energéticos se están endureciendo. La expansión hacia el este de RZ depende del financiamiento chino. Con cada acuerdo de deuda, la soberanía fiscal se erosiona un poco más, y en el cuadro general, el colapso de RZ no es una crisis económica aislada, es la ficha de dominó más crítica en la guerra de múltiples frentes de Rusia. 35.000 bajas al mes en el frente, la movilización no puede seguir el ritmo, la flota en la sombra está siendo perseguida en el Báltico, los ingresos petroleros están bajo amenaza. Moscú fue alcanzada por drones, el aeropuerto cerró, las defensas aéreas en Crimea están siendo cegadas y RZ, la arteria principal que transporta munición, combustible y refuerzos a todos estos frentes, se está deteriorando. Rusia libra una guerra en múltiples frentes, pero la espina dorsal que alimenta esos frentes se está rompiendo, y una espina dorsal que se quiebra afecta a todos los frentes simultáneamente. El colapso de RZ no es una crisis de balance, es la maquinaria de guerra de Rusia la que está siendo estrangulada logísticamente. Putin necesita a RZ para sostener la guerra, pero la guerra está matando a RZ. Cuanto más dinero gasta para resolver esta paradoja, más le roba al presupuesto de guerra. Cuanto menos dinero gasta, más rápido se deteriora la columna vertebral, y sobre esas vías yacen no solo la carga, sino también las vidas de 700.000 trabajadores. 200.000 perderán sus empleos. Al resto se le está obligando a tomar licencia sin sueldo. Sus salarios se están erosionando. Sus voces están silenciadas. Cientos de pueblos dependen de estas vías férreas. Si las vías se deterioran, los pueblos mueren, y el régimen teme tanto a sus propios trabajadores que ha desplegado a 30.000 efectivos de seguridad armados. El Kremlin lo llama optimización. Los economistas lo llaman quiebra efectiva. La historia lo llama el comienzo del colapso. La columna vertebral de Rusia se está quebrando, y no puedes librar una guerra con la columna vertebral rota. Las líneas rojas han sido trazadas. Si te pareció valioso este contenido, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Suscribirte.